se viera en muchos otros sitios. Buenos días a todos, bienvenidos al aula mayor del Colegio Nacional, al simposio Sedes del Poder, los Palacios Mesoamericanos. En este simposio vamos a explorar la conformación de distintas estructuras palaciegas o principales de sitios que son emblemáticos en Mesoamérica a través del tiempo, es decir, trataremos de dar una visión diacrónica sobre el problema de los sectores funcionales de los palacios mesoamericanos. Nos acompañan expertos en distintas regiones de Mesoamérica y espero que ustedes queden satisfechos, no solo por las presentaciones, sino por la discusión. Este simposio está organizado en bloques según la temática. Por ejemplo, el primer bloque serán 3 ejemplos de estructuras palaciegas o principales de Teotihuacán, y daremos pie a una discusión entre los ponentes y con el público cuando se terminen estas 3 presentaciones. Posteriormente habrá otras presentaciones sobre estructuras palaciegas de Veracruz y del epiclásico del centro de México con su propia discusión. Después de la comida tendremos 2 ponencias sobre estructuras palaciegas del área maya con su discusión y posteriormente 2 ponencias sobre el posclásico e incluso tiempos del momento del contacto y una comparación entre palacios de la Mixteca y estructuras palaciegas de tiempos mexicas en el centro de México. Yo me disculpo si me oyen toser, estoy saliendo de una bronquitis infecciosa, pero ya no infecto a nadie, afortunadamente. Bueno, daré comienzo a mi ponencia que versa sobre un complejo palaciego que está al norte de la Pirámide del Sol, que es el Palacio de Xala en Teotihuacán. Uno de los problemas que me interesa resaltar con el caso de Teotihuacán, que probablemente nos esté revelando una sociedad distinta a lo que estamos observando en el área maya y en el área de Oaxaca, es el hecho de que Teotihuacán, además del tamaño de la estructura urbana, de la multietnicidad que subyace a esta sociedad, es la posibilidad de que haya una estructura corporativa en la sociedad teotihuacana. Y lo que me interesa resaltar es si los palacios de sociedades corporativas son distintas a aquellos palacios de sociedades regidas por un dinasta a la cabeza. Conocemos estructuras palaciegas del cercano oriente que en general son sedes del poder, son residencias del gobernante, tienen amplios sectores de audiencia y la sala de trono, que es muy famosa en el cercano oriente, pero también tienen depósitos o almacenes centralizados, hay también áreas artesanales. Son estructuras que Ken Flannery ha denominado palacios multifuncionales. En general, el gobernante, su familia, sus sirvientes viven en estos palacios, en sectores residenciales, pero hay el aspecto público o semipúblico, está el área donde se reciben embajadores, se reciben tributos, donde se almacenan y donde se auspician artesanos calificados. Obviamente los palacios cretenses son muy famosos a este respecto, pero también en las representaciones palaciegas del área maya observamos al señor maya recibiendo
regalos, tributos, presidiendo banquetes, obviamente, en fin, recibiendo cautivos. El aspecto de almacenamiento es algo muy importante en este tipo de palacios. Obviamente hay un acopio de alimentos, de materias primas suntuarias en ellos, y se va a observar este tipo de elementos en los palacios que vamos a ver en este simposio. Sin embargo, en el caso de Teotihuacán y de otras estructuras corporativas, como las ciudades del Valle del Indo, por ejemplo, Jarapa y Mohenjo-Daro, es muy difícil ubicar el palacio del gobernante, precisamente porque probablemente estemos ante consejos de gobierno o estructuras sociales diversas, distintas a las que conocemos para el área maya, para el área zapoteca. Debemos esperar que la conformación de los palacios de estas estructuras presenten otro tipo de sectores funcionales. Les he mencionado en Pakistán la civilización del Valle del Indo, con estas gigantescas ciudades muy ortogonales, muy con traza urbana, muy probablemente son ciudades multiétnicas, pero donde no se reconoce una estructura palaciega como sí se reconoce para las acrópolis mayas, por ejemplo, ¿no? Estas ciudades del Valle del Indo tienen extensas zonas de trabajo artesanal, talleres, áreas de trabajo, porque en general se están produciendo bienes suntuarios para regiones que van más allá de Pakistán. Por ejemplo, varios de estos objetos llegan a Mesopotamia, a las tumbas reales de los dinastas sumerios y acadios. Y el movimiento de bienes a través, en el caso de Pakistán, a través del mar, a través de los ríos y también por rutas terrestres, pues es uno de los rasgos que caracteriza a estas sociedades corporativas de la civilización del Valle del Indo. Y Teotihuacán, en el centro de México, probablemente represente una excepción de este tipo. Es decir, hacia el primer siglo de la era cristiana, por las erupciones volcánicas del Popocatépetl, llegan contingentes demográficos amplios al Valle de Teotihuacán, que ya estaba ocupado por aldeas. Me tocó excavar en 1974 y 75 el sitio de Cuanalán junto con Marcela Frangipane, y estas sociedades aldeanas originales del Valle de Teotihuacán eran muy sencillas, pero la llegada de estos contingentes que llegan huyendo de las erupciones del Popocatépetl y que abandonan sitios excavados por la Universidad de las Américas de Puebla, como Petlachica, Tetimpa, Cruz del Milagro, cambian la conformación del Valle de Teotihuacán, y muy pronto se va a empezar a gestar una gigantesca ciudad que es algo, pues es la primera gran ciudad del centro de México, con más de 20 kilómetros cuadrados de extensión. Ustedes pueden ver la mancha urbana de Teotihuacán en el mapa del doctor William Sanders, con el resto de la Cuenca de México casi rural, de productores de alimentos. Y la gran ciudad pues va a tener una conformación muy planificada, muy ortogonal también, multiétnica. Sabemos de la presencia de varios grupos foráneos en la periferia, pero a través de las investigaciones que hemos llevado a cabo en los barrios más cercanos al núcleo, sabemos que son multiétnicos también, tienen mano de obra de artesanos multiespecializados y calificados procedentes de varios lados, según las afinidades de cada barrio, con sitios aliados hacia corredores de bienes suntuarios y de enclaves en distintos puntos de Mesoamérica. En la periferia de la ciudad se instalan pequeños contingentes michoacanos, muchísimos grupos oaxaqueños y veracruzanos, pero hay gente de muchos lados de Mesoamérica viviendo en esta ciudad, que además tiene una conformación, digamos, de un núcleo urbano, administrativo, ritual, con grandes plazas de congregación
que fundamentalmente, según yo, solamente funcionan para las élites teotihuacanas, que son miles de personas en términos del doctor René Milón, y una conformación de una ciudad donde la gente del común está acotada a su barrio, es por lo menos mi visión. Estos 22 barrios o los que hayan sido tienen élites intermedias de Teotihuacán administrando los barrios, pero mano de obra de gente del común adscrita a un barrio en particular. Y como sociedad corporativa, el tipo de propaganda visual que vemos es de abundancia, es de recursos, es digamos, grupos anónimos haciendo distintas actividades. Y bueno, una ciudad muy particular que tiene estos contingentes foráneos plenamente reconocidos gracias a que pueden replicar sus identidades con sus prácticas funerarias particulares, a veces incluso con el tipo de vivienda o choza de adobes con techos de materiales perecederos, como sucede en el barrio de los Comerciantes, donde se importan bienes, pero también se imitan bienes respecto al lugar de origen. Y el estudio de las identidades de esta sociedad tan heterogénea, tan multiétnica, tan diversa, está cortada, según yo, por 3 vectores, que es la etnicidad, el oficio y la jerarquía social. Pero por lo menos a mi modo de ver, la ciudad de Teotihuacán, que es una ciudad cruzada en 4 por 2 avenidas principales, pudiera haber estado gobernado por un consejo de gobierno de élite mayor procedente de estos 4 distritos. La única posibilidad que tenemos para afianzar una hipótesis de este tipo es la vasija de las colinas que Sigvald Linné halló cerca de Calpulalpan, y que por lo menos para mí refiere a emblemas de estas 4 casas gobernantes de Teotihuacán. Incluso he llegado a pensar que para evitar golpes de Estado, o sea, esta es una conformación que evita golpes de Estado porque le da cabida a intereses de distintos grupos en el gobierno, es probable que alguno de estos cogobernantes pudiera haber sido de otro grupo étnico, precisamente para tener representado en el gobierno a estos otros intereses. Y bueno, la estructura corporativa también está presente en los conjuntos multifamiliares teotihuacanos, donde están grupos corporativos viviendo. Los centros de barrio, por lo menos el caso que me ha tocado analizar, que es Teopancasco, pero supongo yo que también Sergio Gómez y Rubén Cabrera en La Ventilla ven lo mismo, es una conformación de centros de coordinación de un barrio donde hay mano de obra de distintos grupos étnicos traídos en caravanas según las alianzas de cada barrio hacia distintas regiones de Mesoamérica. La posibilidad de la emergencia de una clase media es una propuesta, dado esto. Hay 2 grupos de artesanos en Teotihuacán que tienen un estatus muy distinto del resto, que son los lapidarios y las personas que trabajan los atavíos de las élites. Estos artesanos, maestros artesanos, no están al mismo nivel ni en la misma jerarquía del resto de los artesanos de Teotihuacán. Y las élites intermedias, que son estos nobles de rango medio, que son los administradores de los barrios, que son emprendedores, ellos están compitiendo entre sí para traer pues las cosas más vistosas, más exóticas, más raras a su barrio y presumirlas a estos otros barrios. Tienen intereses particulares, tienen alianzas a través de estas caravanas, y esta competencia entre las élites intermedias rasga la estructura corporativa de Teotihuacán. Y en la cima está pues el grupo gobernante. El grupo gobernante, que puede ser este consejo de gobierno. Muchas personas nos hemos preguntado dónde están los palacios de los gobernantes de Teotihuacán. Aquí se van a tratar estos otros ejemplos, por lo tanto solamente paso brevemente algunas imágenes de estos otros ejemplos que se tratarán, pero por lo menos para mí son pocos los casos que convencen respecto a qué es un palacio del gobierno o del cogobierno.
Xala puede ser uno, que es un palacio que he estado excavando desde el año 2000. Es un palacio ubicado al norte de la Pirámide del Sol, una estructura de 55,000 metros cuadrados, que tiene una plaza central construida a imagen de la flor de 4 pétalos. Según Alfredo López Austin, la flor de 4 pétalos pudo haber sido un glifo emblema de Teotihuacán. El único lugar hasta ahorita de la ciudad donde se puede materializar este aspecto es en Xala, en la plaza central de Xala, con estas 4 estructuras de tamaños equivalentes ubicados en el centro de Xala. Gracias a la doctora Luceta aquí presente hemos tenido la posibilidad de mostrar a ustedes pues una fotogrametría de Xala, que es un palacio gigantesco, y gracias al dron del Instituto de Investigaciones Estéticas pudimos observar una cosa de este tipo. Xala es un conjunto que tiene paso de ronda, tiene un muro doble que lo circunda con vigilancia. No está sobre la calzada de los muertos, lo cual es algo bastante interesante, probablemente pensando en una cierta un deseo de tener privacidad, y la plaza central tiene estas 4 estructuras equivalentes con un templo en el centro. No se puede decir que sea un altar porque es una estructura que tuvo tablero y talud, que tuvo almenas, una estructura de 14 metros por lado. Es un templo y originalmente tuvo un cuarto, un santuario al cual se accedía. Pero las 4 estructuras están dedicadas a deidades distintas, y esto es algo muy interesante porque yo partí de la hipótesis de que Xala pudiera haber sido una sede para que los 4 cogobernantes que yo propongo se pudieran haber reunido para decidir sobre asuntos de Estado, tener ritual conjunto, etcétera. Pero las investigaciones que he llevado a cabo en este palacio me han revelado un aspecto un poco distinto. Por lo menos 2 de esos 4 cogobernantes pudieran haber tenido sus oficinas, sus sedes de gobierno aquí, con sus contrapartes femeninas, es decir, las deidades que están representadas tienen contrapartes femeninas exactamente enfrente de ellos, y esto pues nos presenta una conformación distinta, es decir, que Xala pudiera haber albergado a 2 de ellos, pero los otros 2 pueden haber estado en algunos de los ejemplos que veremos con las doctoras Ortega y Jarquín más adelante. Más o menos la conformación de la plaza central, que fue saqueada por los grupos epiclásicos que llegaron después del incendio de la ciudad en 550, hacia 650, llegan los grupos Coyotlatelco a saquear la ciudad de Teotihuacán, y vemos las calas de saqueo precisamente visibles, partiendo las estructuras en 2, partiendo el templo en 2, buscando las ofrendas fundacionales, porque precisamente en aquellas estructuras que los Coyotlatelco no saquearon hasta el fondo, pudimos encontrar esas ofrendas fundacionales con jadeíta de la zona del Motagua, que fueron regalos de las élites mayas a la incipiente élite teotihuacana en 150, 170 después de Cristo. Obviamente, podemos ver que cada una de las estructuras de Xala está dedicada a distintas deidades. El dios de las tormentas o de la lluvia es el principal, es la deidad estatal de Teotihuacán y está representada en la estructura al este. El dios del fuego y también figurillas de fertilidad femenina están representadas al norte, el dios del monte al sur, y suponemos que estaba la deidad la diosa del agua en la parte oeste por las ofrendas que pudimos encontrar. La estructura dedicada al dios de la lluvia tiene incensarios con tlaloques, con gotas de agua, tiene grandes jaguares monumentales que están en la fachada, así como las vemos en la Pirámide del Sol con la plataforma adosada, pues vemos estos felinos que son emblemas del sector
noreste de Teotihuacán. La estructura al norte, también con fosas de saqueo Coyotlatelco, dedicadas a un dios del fuego que fue roto en muchos pedazos, como la mayor parte de las estructuras de Xala en el momento del incendio, junto con figurillas de mujeres embarazadas y sellos con emblemas del dios del fuego, ofrendas también con moluscos marinos y elementos de piedras verdes representados ahí. La estructura del sur, dedicada probablemente al dios del monte, tenía la escultura antropomorfa más grande que Xala ha presentado, rota en muchísimos pedazos por el momento del incendio, la revuelta que dio fin a la sociedad teotihuacana. Y encontré las representaciones de los montes, de un posible altar de los montes rotos en muchos pedazos en la excavación de esta estructura. Y es muy probablemente que haya sido el dios del monte, dado que esta estructura tiene la mayor variedad de plantas representadas respecto a otras de la misma plaza. Y también algo muy particular de esta estructura es que tiene un sector doméstico anexo, cosa rara porque no habíamos encontrado hasta las últimas 2 temporadas algo que fuera más habitacional, más residencial. Y estos cuartos, pórticos y patios están anexos a la estructura del dios del monte. Nos hace sospechar varias cosas esta serie de estructuras habitacionales, pero pues no quiero, son cosas que todavía no hemos probado. Muy cerca de esta estructura 3, otro Huehueteotl gigantesco roto en muchos pedazos también, y la estructura al oeste de la plaza principal probablemente relacionada con la diosa del agua, es decir, el dios de la lluvia y enfrente la deidad femenina del agua, el dios del monte y enfrente la deidad de la fertilidad femenina, probablemente. Hay varias subestructuras en Xala que nos hablan de estas primeras fases de la sociedad teotihuacana y las ofrendas fundacionales con la jadeíta del Motagua en la base de estas estructuras, lo cual nos hace pensar que muy temprana en la historia teotihuacana, pues sí, las élites mayas estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en esta ciudad, porque son dones de las élites. Y por lo tanto suponemos que 2 de aquellos cogobernantes representados en la vasija de las colinas pudieran haber tenido sus sedes en Xala y muy probablemente pues el que representa al dios del monte y que tiene como emblema el coyote, es probable, por lo menos para mí, que haya sido de otro grupo étnico. Por eso tiene un sector doméstico anexo, porque él no tendría un palacio en Teotihuacán. Él no es de los grupos originarios de Teotihuacán, sino que se le da cabida en el cogobierno para entender estos otros intereses de los grupos étnicos foráneos. Hay muchísimos instrumentos musicales, lo cual implica que la música es algo realmente muy importante en Xala. El templo central tiene 5 etapas constructivas y representa un esfuerzo de hacer ritual conjunto. Pero Xala tiene una plaza dedicada a artesanos especializados que trabajan adscritos para las élites gobernantes, trabajando muchos de ellos en cuartuchos, o sea, la mayor parte de los pintores, carpinteros, gente que está trabajando con pigmentos, probablemente está trabajando en cuartos de adobe donde se tiran, en fin, cosas sucias, pero los lapidarios que también están en Xala, ellos ocupan recintos altos del área de la Plaza 5. Se trabaja con cinabrio, por ejemplo, tenemos estas vasijas que contenían cinabrio y otros elementos foráneos en esta plaza. Se trabaja con mica, tenemos 37 kilos de mica procedentes de Oaxaca, que es el sitio de todo Teotihuacán con mayor acopio de mica, así como atesoramiento de mica en la estructura 12, áreas de trabajo de la mica de Oaxaca, de la zona de Jutla. También hay gente que está trabajando con las vestimentas de los gobernantes, las insignias, las decoraciones que estos portaban y muchos elementos que se engarzan a sus trajes. Y
Por lo menos del área excavada de Xala, que es la parte central, pues tenemos varios elementos que nos pueden hablar de una estructura palaciega teotihuacana, así como el hecho de acopiar materias primas que proceden de regiones muy lejanas, como la zona de los valles centrales de Oaxaca, deidades diversas que se representan en estructuras distintas, probablemente distintos tipos de sacrificio, ofrendas que nos hablan de la presencia de elementos marinos de distintos océanos, así como piedras verdes, muchas de ellas son jadeíta del Motagua, pero hay otras piedras verdes representadas. Y el hecho de que Xala, con ofrendas fundacionales tan vistosas, haya sido uno de los sitios, digamos, importantes en esta ocupación de grupos en el segundo siglo de la era. En las subestructuras que hemos encontrado en Xala, hemos visto estructuras gemelas. En varias de las estructuras de la plaza central, las subestructuras son dos. Tienen pasillos entre ellas y en los pasillos están las ofrendas fundacionales, un poco recordando este famoso mural del Templo de la Agricultura, donde se ven estas dos estructuras de culto que son gemelas. Asimismo, hemos hallado elementos de programas iconográficos que fueron desmantelados y reusados como tapas de drenaje y que nos hablan, por ejemplo, de ceremonias de fuego nuevo y otros elementos que fueron, digamos, de alguna manera desprendidos y reutilizados. Así que creo que Xala sí puede representar un sitio importante, un escenario importante para la élite gobernante de Teotihuacán, que en 550, por el incendio de toda la parte nuclear de la ciudad, pues las esculturas fueron rotas en pedazos, los techos cayeron con las vigas carbonizadas a muy altas temperaturas, probablemente producto de una revuelta de los artesanos calificados y gente de los barrios hacia las élites gobernantes. Todas las esculturas están rotas en muchos pedazos y Xala es un palacio difícil de trabajar porque tiene varios eventos de saqueo. Varios de estos eventos son prehispánicos, es decir, hay la extracción de reliquias, hay la destrucción del gran incendio, está el saqueo de los grupos epiclásicos, Coyotlatelco, y después en tiempos modernos la extracción de piedra por los grupos que habitaron San Martín de las Pirámides temprano en el siglo XX y hacia 1959 a 64 el saqueo de pintura mural. Hemos encontrado las monedas de esos tiempos, los refrescos de titán de esos tiempos, las latas de sardina que revelan que estaban ahí por horas los saqueadores y que se llevaron metros de mural. Los Coyotlatelco saquearon rompiendo las estructuras, varias de las estructuras en dos con calas, y probablemente si nosotros pensamos en la historia teotihuacana, esta idea de que a principios digamos en la primera ciudad de Teotihuacán de tiempos Tlamimilolpa, probablemente la zona de la Pirámide del Sol representaba un área nuclear de la ciudad que después pasó a moverse a la parte sur de la ciudad. Es decir, que originalmente en tiempos Tlamimilolpa los 4 cogobernantes pudieron haber funcionado juntos, pero un poco más adelante, con la expulsión del grupo de la Serpiente Emplumada, probablemente la ciudadela cobró un auge que pues en fin, que fue primordial para la historia teotihuacana. Hemos visto cómo estas dos ciudades están superpuestas, pues la iconografía cambió a lo largo del tiempo, la serpiente dejó de ser un elemento representado y este momento de 350 después de Cristo, que marca el final de la época Tlamimilolpa, pues lo tenemos evidenciado con muchos rituales de terminación, y que después en la parte Xolalpa el grupo de la Serpiente Emplumada ya no está presente, ya no está visible y por lo tanto pues el grupo felino de la parte noreste de la ciudad tomó
en sus manos todo el peso de la, digamos, de la representación de Teotihuacán hacia el exterior y de la coordinación principal de las actividades, dado que los felinos están sustituyendo al grupo serpiente en mucho de la iconografía de la ciudad. Bueno, o sin duda alguna, proyectos de envergadura como este, pues siempre hay que agradecer a los colaboradores, tesistas y personas que nos han aportado su expertise, su colaboración. Y pues muchísimas gracias. A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Ana María Jarquín, que es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y experta en la cultura teotihuacana y las culturas de Colima. La ponencia de la doctora Jarquín tiene como título El Palacio Norte, conjunto 1D de la Ciudadela Teotihuacán. Doctora Jarquín. Hola, buenos días. Agradezco de manera enorme al Colegio Nacional que este día nos abre sus puertas y nos recibe con la calidez de siempre. E indudablemente a la doctora Manzanilla, importante investigadora, maestra y formadora de mucha generación. Gracias, doctora. Las investigaciones y estudios sistemáticos y datos recuperados en el Palacio Norte de la Ciudadela, conjunto 1D, localizada al norte del templo de Quetzalcóatl, corresponden al último momento ocupacional de la ciudad, así como al proceso de destrucción y violencia con que fue abordado el recinto y su posterior abandono. Las investigaciones permitieron identificar algunos de los principios míticos, prácticas religiosas de los últimos habitantes, además de su organización interna y conocimientos como observaciones astronómicas y mediciones calendáricas, entre otros. El grupo creador de Teotihuacán conformó una organización sociopolítica sólida, soportadas en bases de diferente origen y caracterización, destacando los aspectos cosmogónicos y cosmológicos que constituían el eje de su unificación cultural. En esa concepción del mundo, la religión era parte importante del aparato estatal, en lo que se refiere a su legitimación y reproducción. Lo anterior a partir de la integración de la economía, la política y la religión, personificado dicho sistema por personajes importantes, representantes de los grupos que integraban la sociedad teotihuacana, mismos que establecieron diferentes tipos de relaciones con otras regiones mesoamericanas, lo que lleva a definir al Estado teotihuacano como corporativo, Manzanilla 92, 97 y 2001, entre otros. El Estado teotihuacano estableció, entre otros, una estructura destinada a reproducir la organización sociopolítica y económica por medio de la ideología religiosa, con funciones, tal como se señaló, dispuestas a legitimar la posición del grupo que detentaba el poder. La ciudadela, por consiguiente, símbolo y sede de la centralización del poder y reproducción del sistema, con un grupo de personajes vinculados a la ideología religiosa oficial, encargado de crear, normar y mantener los vínculos y relaciones entre los miembros de dicha sociedad. Millón de los años 60 propuso que fue durante la fase Micaotli o Teotihuacán II, la época cuando se concluyó la división de la ciudad en cuadrantes, además de la construcción del templo de las serpientes emplumadas, en el punto cero de los ejes de la ciudad. Después de obtener el sistema estatal, la centralización y control de la organización sociopolítica y económica de la urbe, el recinto se aisló,
convirtiéndose en uno de los principales centros relacionados con la reproducción del sistema estatal, con sustento en la religión. El aspecto de fortaleza que presenta actualmente dicho recinto se concluyó con la colocación de un muro perimetral que une las edificaciones superiores durante la fase cerámica Xolalpan tardío, manifestando posiblemente inquietudes e inestabilidad al interior de algunos sectores de la sociedad teotihuacana. Al buscar interpretar al Palacio Norte de la Ciudadela, se parte de considerar las evidencias físicas del lugar y los materiales arqueológicos asociados a él como un texto pétreo, simbólico, Johansson. Al inferirlos como manifestaciones arqueológicas del pensamiento mítico religioso de sus diseñadores y constructores. El recinto, por consiguiente, constituye el asiento de parte de la clase gobernante, relacionada con la creación y reproducción de la ideología oficial. La característica principal del recinto es la centralidad. Se buscó tal ubicación de acuerdo a la planificación de la urbe. El centro era considerado el punto más importante de la tierra y del universo prehispánico. Se eligió y preparó el lugar para abolir el espacio y tiempo profanos e insertar la nueva edificación en el tiempo y espacio sacros, según Eliade. Se considera que la segunda característica del recinto es su proceso de aislamiento. El aislamiento es una forma de crear un aura de misticismo alrededor de la autoridad, en este caso en torno a los integrantes del sistema estatal, además de infundir respeto y obediencia y constituir una manera de marcar la distancia social. Al recinto se le han atribuido diferentes funciones, desde centro administrativo hasta núcleo con funciones militares y la guerra sagrada. En este estudio se considera como hipótesis central, en cuanto a la función del lugar, como sede de un sector de la clase gobernante, por lo tanto, de parte del grupo que estaba en el poder, residencia y lugar de trabajo e investigación de un posible grupo sacerdotal de élite, hombres y mujeres, representantes de los 4 sectores de la ciudad y, por lo tanto, del sistema. Aquí tenemos al Palacio Norte, ubicado, y el plano de su distribución. El Palacio Norte se ubica en la esquina noreste del recinto. Está integrado por 4 grupos habitacionales y de trabajos, grupos A, B, E y F. La plataforma norte, grupo C, que lo aísla de la plaza central del recinto, y por un 5º grupo destinado a reuniones y concilios de sus residentes, todos distribuidos alrededor de una plaza central, orientados de este a oeste y de norte a sur, con cámaras porticadas y patios o espacios laterales en cada una de las esquinas. Los grupos del lado norte, grupos A y B, los componen 4 habitaciones orientados a los 4 rumbos, siguiendo, según las fuentes, el patrón de distribución de la residencia mítica de Tlaloc. Los grupos del lado sur, E y F, y el grupo D, lo constituyen 3 espacios o habitaciones. Al grupo D le falta la habitación oeste y a los otros del lado norte, espacios que se adaptaron como acceso al interior de los grupos. La distribución de los grupos que entregan el Palacio Norte define una especie de quincunce, cifra del centro y punto de contacto en la región, entre la región celeste y la tierra. Iniciaremos con el grupo A. El material es muy abundante, entonces decidimos presentar una muestra. El grupo A se localiza en la esquina noroeste del lugar. Se caracteriza por la presencia de almenas con el signo Cali y como elemento central otra almena con el símbolo Chalchihuitl, que tiene relación con el agua y lo precioso, por lo tanto con Tlaloc.
Lo indicado permitió identificar a las personas que residían en el lugar como personajes importantes relacionados con el culto agrícola, lluvia y fertilidad, destacando lo precioso de los conocimientos que se creaban en el lugar y la importancia de sus residentes. Entre los materiales recuperados destacan 2 discos. El primero de ellos fue trabajado en barro en un molde, posteriormente cosido. La pieza se encontró fragmentada. Una sección se localizó al interior de la habitación 4 y la otra en la plaza del grupo. Al parecer, su lugar original era algún altar al interior de la habitación señalada. La decoración consiste en 2 círculos o chalchihuitl, símbolos del agua, y al centro aparece el rostro de Tlaloc con los elementos que lo caracterizan. Del otro disco se recuperó únicamente la mitad. Está hecho en especie de mármol de Cali. En él se esculpió el motivo conocido como quincunce, como posible manifestación simbólica de la estructura estatal teotihuacana. En cuanto a los rituales y ceremonias, destacan el autosacrificio o punción, desmembramiento, decapitación, así como la veneración de ciertos signos y representaciones del dios del agua. Se observa la presencia de braseros y vasijas con elementos iconográficos relacionados con la agricultura, acompañando a algunos inhumados. Destaca también el culto al dios del fuego, además a la tierra en forma de jaguar. Resalta el ritual del ofrecimiento copal, espinas y puntas de obsidiana, plumas y textiles a las deidades del agua y la tierra. Resulta relevante señalar la forma de enterrar a personajes importantes, posiblemente antiguos residentes y fundadores de este lugar y de toda la complejidad de la sociedad teotihuacana. Están colocados en el centro de las habitaciones, sobre el eje este-oeste del grupo, ruta diaria del sol, colocando a la espalda de los inhumados, a manera de ofrenda, braseros ceremoniales. Respecto a las funciones específicas de los residentes de este grupo, son notables personalidades que se relacionan en general con el conocimiento del culto agrícola. Este es uno de los braseros que se localizó asociado a uno de los inhumados. Su ofrenda es muy temprana y vemos nuevamente la presencia del símbolo del quincunce. Es importantísimo el proceso de la agricultura, de la germinación, de este bagaje que manifiesta toda una filosofía de la agricultura. Vemos en el diseño de una de las vasijas a esta representación de un posible sacerdote con las anteojeras de Tlaloc, curiosamente con la mano sobre la boca, y todo el proceso de germinación. Según nuestra teoría, que yo creo que es general, lo que pasa es que los dioses podían dar y aparecen los sacerdotes o la imagen del dios del agua, de la lluvia, dando o negar. Ese es un proceso muy interesante. Vemos las representaciones del dios de la lluvia. Esta vasija, cuando la encontramos, nos recordó a la de las colinas. Se ve que es parte de una reunión de diferentes personajes. Desgraciadamente fue imposible recuperar pues una parte más grande, de mayores dimensiones, pero se me hace interesante la presencia de estos personajes importantes alrededor de la pieza. Podía tener relación con una reunión o un consejo de representantes de distinto origen. ¿Es la que sí? Estos son también materiales que se encontraron en el grupo A. Vemos el daño y la rabia
con que se rompieron las imágenes de Huehueteotl, que luego fueron reintegradas. Vemos un jaguar asociado al aspecto de la tierra y una vasija naranja delgado. Se pudo recuperar una sección donde vemos a un águila, un ave rapaz, comiendo un corazón. Ya, la que sí. El grupo B, que vimos que estaba localizado en el rumbo, en la esquina noreste, resultaron de especial importancia las evidencias vinculadas con la presencia de personas posiblemente encargadas de la elaboración y lectura de textos sacros, tal vez calendarios y documentos relacionados con vaticinios, augurios y codes. Lo anterior considerando la presencia de un patol en un piso, el cual estaba asociado a una amplia y gruesa capa de mica con ceniza y carbón, una peana para sostener una imagen sagrada, pequeñas vasijas con restos de pigmentos de colores verde, rojo y amarillo, además de un metate que estaba rebalsado de pasta de estuco. Creemos que podía haber servido para estucar lo que algunas hojas sobre las cuales se trabajaban este tipo de elementos. A lo anterior se agrega la presencia de pequeños cuchillos que sirvieron como para diseñar, para grabar. Lo indicado permite sustentar la posible presencia de personas, sacerdotes, encargados de dichas funciones, entendidos en la tradición y con conocimientos ancestrales. Dichos textos eran elaborados previo a la ablución purificadora de sus autores en un baño ubicado en la esquina sureste de la habitación, alumbrados con luz proveniente de la mica bajo la protección de alguna imagen sagrada. En este grupo se realizaba culto a Tlaloc y a Huehueteo, ambas deidades, dos de los principales elementos de la naturaleza, fuego y agua, aunque en apariencia opuestos, están vinculados íntimamente. En lo que se refiere al grupo D, se ubica al este y centro del conjunto. Está integrada por 2 habitaciones y un salón, el último como punto de reunión de algún tipo de consejo de personajes importantes del palacio, además de centro de ritos y de culto. Respecto a la sacralización del mencionado salón, se encontraron asociadas a las columnas braseros empotrados en el piso, en los cuales se quemaron copal, plumas y textiles, además de ofrecer cientos de pequeñas navajías, posiblemente untadas con sangre. Todo ello fue cubierto por el piso estucado. Aquí vemos los braseros. En este grupo destacan los rituales relacionados con Tlaloc, Huehueteo y Quetzalcóatl. Además, se localizó un cuauhxicale, también roto, de diseño de águila, en cuyo interior es probable se colocaran los corazones de algunos de los sacrificados, como parte de los ceremoniales de carácter solar. Se detectaron además evidencias referidas a la concepción del rumbo del este como lugar de abundancia y fertilidad. Los diseños de alguna vasija manifiestan alusión a las águilas, como aves encargadas de llevar corazones al sol y asociadas al dios de la lluvia. Sobresalen entre las piezas localizadas 2 vasijas, una de ellas con un jaguar en el cuello de la pieza, de la olla, y otro con motivos esgrafiados. Los elementos decorativos manifiestan parte de la filosofía del agricultor. La primera vasija tenía funciones de resguardo de granos sacralizados, destinados tal vez a las próximas siembras. En la segunda olla se manifiesta la intervención de Quetzalcóatl en la obtención de alimentos. En ella se plasmó
Se plasmó la parte posterior del cuerpo y cola de serpientes emplumadas, a manera de columnas sosteniendo la región celeste, separadas por un espejo de obsidiana o de agua. Grupo E. Se localiza al sureste del conjunto. A partir del análisis de los materiales se pudo inferir que sus habitantes eran personas importantes asociadas al culto del sol en su manifestación de Quetzalcóatl. Es importante mencionar la presencia de una pequeña estela, la imagen C. El motivo de su grabado podría interpretarse como la fecha calendárica Omeacat, en la cual se celebraba en el posclásico el atado de años o festividad del fuego nuevo, que acaba de mencionar la doctora Manzanilla. Es probable que esta pieza aporte nuevos conocimientos nuevos elementos sobre el conocimiento y manejo del calendario, posiblemente del periodo clásico. Ello entre las personalidades que habitaban el Palacio Norte y el Grupo E. Además, los materiales permiten identificar a sus habitantes como conocedores de ciertas plantas y de sus efectos sobre los seres humanos. Las flores de algunas de ellas eran utilizadas en rituales limitados a cierto grupo poderoso de sacerdotes, los cuales las ingerían provocando estados alterados de conciencia y percepción, logrando aparentemente comunicarse con las deidades y conocer sus designios. En cuanto a las representaciones de las flores, son imágenes con rasgos morfológicos reales. En algún caso, por su semejanza, podrían ser imágenes estilizadas de la flor turbina carimbosa, identificada como Don Diego de Día, y en el mundo náhuatl como Ololiuhki, Cochauqui o Coatxoxauqui. Existe otra planta diferente de su familia, con características morfológicas similares, Hipomea violáceo tricolor, conocido entre los náhuatl como Tlitlitzin. En algunos ejemplares su color es rojo, y sus semillas negras y angulosas. No obstante sus diferencias, ambas plantas tienen efectos psicotrópicos. Se recuperó además un depósito. Estas son las imágenes de la flor. Es el E, decorado con semillas, claro, trabajadas en cerámica. Y creemos que era un depósito para guardar este tipo de semillas de estas plantas. Estas no somos los primeros en proponer la presencia de plantas con características psicotrópicas. Ha tenido Schulz, Luna, entre otros, han propuesto su existencia y las han identificado en el contexto arqueológico. Nosotros nos dedicamos a buscar evidencias y encontramos que en Teotihuacán actual, el pueblo, en San Juan, todavía aparecen en muchos jardines este tipo de plantas. La asociación de dicho tipo de planta con Quetzalcóatl lo constituye uno de los nombres con que la planta que producía el Ololiuhki era conocida, Coatxoxauqui, que significa serpiente verde o azul, en posible alusión a la serpiente emplumada. Apareció de manera especial, destaca la hipótesis, sustenta la hipótesis, la presencia de una almena que estaba protegida en una oquedad, muy protegida, al interior de uno de los cuartos. El ícono representado es una flor de 4 pétalos, sí se ve ahí la almena, ¿no? Unido por un rombo, definiendo un quincunce, que a la vez divide a cada pétalo en 3 secciones, en cada una de las cuales se excavó un punto, igual que el centro. Cabe señalar la presencia de vasos con la efigie de Tlaloc, que eran utilizados en ceremonias relacionadas con el numen del agua. Otro elemento importante es
la presencia en el piso de 2 círculos punteados, de estos marcadores, el cual después de estudios pues, se pudo establecer que marca exactamente el inicio de la primavera. Es un importante cambio estacional y seguramente se dio como resultado de observaciones astronómicas. Destaca también la presencia de figurillas con que se destacaron los diferentes grupos residentes. Unos aparecen ataviados de manera lujosa, con plumas, capas. En cambio, otros parecen rapados, en actitud muy serena, y otros realizando danzas, etc. Lo que nos lleva a proponer una estructura interna del grupo. El último grupo, el F, se localizó un pasillo relleno totalmente de fragmentos de braseros de teatro. Se ve que los sacaron y los tiraron ahí. La cantidad es importante. Son 14.595 entre fragmentos de las vasijas, de los contenedores y de las piezas que decoraban los braseros. Se cree que fueron sacados intencionalmente de las habitaciones del palacio y tiradas ahí. Entre todo eso, además, destaca el plato que se observa en la L, que curiosamente nos pareció similar o parecido al que aparece en la Piedra del Sol o calendario azteca. Esto dio lugar a alguna propuesta, la posibilidad de que algunos conceptos, creo que son muchos, fueran creados en la época clásica, en Teotihuacán, y luego retomados o mantenidos a través del tiempo. En cuanto a las piezas escultóricas, supuestamente están deificadas, fueron rotas de forma violenta y algunas tiradas. Destaca esta escultura, que fue al momento que la encontramos, luego encontramos parte de los brazos. Durante más de 500 años, los jerarcas teotihuacanos establecieron un sistema político-social que reflejaba de cierta manera el orden cósmico natural, con el régimen con el que habían mantenido la unidad social, fungiendo como garantizadores de la protección de los números sobre los hombres y por consiguiente manifestación del poder divino en la tierra, con derecho a gobernar. En lo que se refiere a los habitantes del Palacio Norte, todo lleva a concluir que eran sacerdotes jerarcas, con funciones estrechamente ligadas a la reproducción del sistema a través de la ideología religiosa. Al parecer, las labores sustantivas del grupo de clérigos gobernantes residentes del mismo palacio estaban relacionados con los antiguos textos míticos y la reproducción, observaciones astronómicas y lecturas calendáricas, además de la reproducción y enseñanza de dichos conocimientos. Respecto a su vida y costumbres, deben haber estado ceñidas a las estrictas formas y normas ancestrales, las que se conservaron hasta el posclásico, y que conocemos algunas por las fuentes históricas tardías. Al ser designados por los seres sobrenaturales, los integrantes del Palacio Estatal tenían obligación de cumplir con sus deberes y normas inviolables de carácter político, económico y religioso. Lo anterior los dotaba de la fuerza y poder extraordinarios, ya que era voluntad de los dioses otorgarles dones, mismos que permitían el bienestar de la sociedad. En cambio, la ausencia de su cumplimiento y falta de grupos que tenían el poder acarreaba a la sociedad en general penurias y carencias, como manifiesto del disgusto y enojo de las deidades. Motivado por la crisis
es posible que fueran considerados indignos del lugar que ocupaban, lo que aparentemente otorgó a la población mayoritaria el derecho de censurarlos y desacatarlos. Por consiguiente, al considerar ilegítimo a su gobernante, los llevó a su desconocimiento y a la pérdida de la distancia social, además de romper los límites impuestos por el sistema. Este proceso de último momento de violencia se ha interpretado de varias maneras, pero indudablemente es de muchos factores que hicieron crisis, provocando el colapso del sistema. Entraron a la Ciudadela, al Palacio Norte, rompieron todos los elementos sacros, habían personas que todavía se encontraban en el lugar, las sacrificaron, exhibiendo la pérdida del temor y el respeto. Con la pérdida de la validación de la estructura central y desaparición de la distancia social, el sistema perdió el poder, equilibrio y centralización. Considerando que la mayor parte de los entierros fueron extraídos de su lugar de inhumación, se infiere que posiblemente dicho ritual fue realizado por algunos de los dirigentes sacerdotes antes de huir del lugar. Se encontraron evidencias. Lo anterior llevó a suponer que algunos personajes salieron anticipadamente a momentos previos de inicio de la extrema violencia, llevando tal vez como bultos mortuorios los restos. Del fechamiento tenemos fechas, especialmente la obtenida de muestras de barro cocido y estudios de arqueomagnetismo, que coincidimos con la doctora, 550, 650. Aunque se destruyó el Palacio Norte, en general la cultura teotihuacana y toda su historia quedó grabada en la memoria de los hombres. Muchas gracias. Doctora Jarquín, voy a presentar la siguiente ponencia a cargo de la doctora Verónica Ortega, quien es subdirectora técnica de la Zona Arqueológica de Teotihuacán y experta en la arqueología de este sitio. La ponencia de la doctora Verónica Ortega es el complejo arquitectónico Quetzalpapalotl de Teotihuacán. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Linda. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradezco al Colegio Nacional, por supuesto es un privilegio estar aquí al frente de todos ustedes, y a la invitación que me hizo la doctora Linda Manzanilla, que también es un privilegio participar al lado de ella, mostrando algunos de los análisis que estamos realizando de la funcionalidad de los complejos arquitectónicos, sobre todo aquellos que se encuentran en la parte central de la ciudad de Teotihuacán. Quiero comentarles que en realidad el complejo arquitectónico Quetzalpapalotl fue descubierto hace ya más de 50 años y después de las exploraciones tanto de Jorge Acosta como de Ponciano Salazar en la Plaza de la Luna, en esa época muy pocos investigadores se internaron nuevamente en los datos arqueológicos para reanalizarlos y poder proponer o desarrollar nuevas propuestas acerca de la funcionalidad de estos conjuntos. Entonces, bueno, a partir del año 2009 retomamos un poquito la parte de la Plaza de la Luna y, por supuesto, no podíamos dejar de lado el área del Quetzalpapalotl porque, bueno, además de que requería de una intervención bastante fuerte en materia de conservación, tuvimos la oportunidad de poder realizar algunas nuevas exploraciones y estamos trabajando todavía en la interpretación de los datos. Sin embargo, ya tenemos un contexto un poquito más amplio y actualizado de lo que fue la funcionalidad del conjunto arquitectónico. Las exploraciones arqueológicas realizadas hasta el día de hoy en las ruinas de la antigua ciudad de Teotihuacán
Han puesto a la vista una buena parte del área central de la ciudad, en donde se encuentran los grandes complejos integrados por plazas, plataformas, basamentos y habitaciones que debieron ser utilizados particularmente por los segmentos privilegiados de la sociedad teotihuacana, debido a la ubicación central, los materiales constructivos, la calidad y el tamaño de las construcciones, así como también por la iconografía pictórica y escultórica que se ha registrado en muchos de estos espacios. Uno de los módulos urbanos del que contamos con mayor cantidad de información, dadas las exploraciones realizadas en él, es el complejo arquitectónico Quetzalpapalotl, un conjunto de patios, plazas y habitaciones interconectadas y bien delimitadas que pudo ser utilizado por personajes de alto rango, ya que su emplazamiento lo relaciona directamente con la Plaza de la Luna. El presente trabajo hará referencia justamente a este complejo arquitectónico y su posible función a partir de los elementos que lo componen. Pero primero que nada vamos a abordar el asunto de lo que es el prestigio. La palabra prestigio generalmente está ligada a las élites en las sociedades antiguas, pues se entiende como un elemento que marca diferencias jerárquicas, particularmente de los grupos que tienen acceso a bienes y espacios poco comunes o accesibles para la mayoría de la sociedad. En la sociología, el concepto tiene dos acepciones. Por un lado, se relaciona con el ámbito de honor, el realce o la estimación, y por el otro, se relaciona con el respeto al ascendente o a la autoridad por aprobación social que merece algo o alguien. Este elemento apuntala a posiciones de poder y autoridad, por lo que puede asociarse con los grupos dominantes o con aquellos que toman las decisiones a escalas que rebasan el ámbito doméstico o incluso también el ámbito grupal. En arqueología hay una serie de elementos seleccionados para determinar que un individuo o un grupo pudo haber ostentado prestigio, como son objetos o bienes elaborados con materias primas provenientes de regiones lejanas. Cuando encontramos este tipo de elementos, obviamente, inmediatamente hacemos la asociación con una posición de prestigio. El uso de materias primas poco comunes. Solamente ciertos grupos de la sociedad pudieron tener acceso a materias que venían de regiones muy lejanas o que eran de muy difícil extracción. La ornamentación rica. Los edificios o los complejos habitacionales que cuentan con ornamentación rica en muchas ocasiones nos da también información iconográfica y por lo tanto asumimos que estas personas tuvieron la posibilidad de contar con códigos comunicacionales que no todo el mundo dominaba. Los mecanismos de fabricación de los objetos que se encuentran en estos conjuntos son particularmente complejos porque vamos a encontrar piezas poco comunes, objetos o artefactos que requieren de un trabajo muy especializado. Hay objetos estandarizados, es decir, también tenemos un conjunto de artefactos que pueden ser leídos por grandes grupos de personas o grandes masas. Los objetos pueden integrarse al universo simbólico a través de la iconografía. Muy importante para los grupos de prestigio contar justamente con estos códigos comunicacionales que puedan ser reconocidos, porque de esta manera ellos se diferencian del resto de la sociedad. El prestigio se relaciona también con el estatus, que se refiere a la posición social que ocupa un individuo y que es reconocible por los demás. Ya Ralph Linton hizo la distinción entre estatus adscrito y estatus adquirido, categorías que dependen de la fuente social que otorga una distinción reconocible para todos, por el fuerte contenido simbólico que permite canalizar el comportamiento de otros sin recurrir a la amenaza o a la aplicación de sanciones. El prestigio y el estatus están ligados a los conceptos de estratificación y desigualdad social, mismos que seguramente debieron operar en Teotihuacán, pero cuyos indicadores no permiten hablar claramente de la forma en la que se transmitían estos dos elementos, autoridad y prestigio, ni tampoco de cómo se transmitían los privilegios o las posiciones sociales, particularmente aquellas relacionadas con la autoridad en el gobierno o el poder social sobre determinados procesos. Se ha señalado la existencia de que hubo una división social entre los teotihuacanos, que pudo llegar a tener incluso hasta 6 niveles jerárquicos. Ya René Milon nos hablaba de eso en la década de los años 60, y que posiblemente en la cúspide se ubicaba una élite que debió ocupar los conjuntos asociados a las plazas del Sol, la Plaza de la Luna y la Ciudadela.
pero las diversas excavaciones realizadas en dichas áreas no han aportado todavía evidencias claras sobre sus habitantes o usuarios, particularmente por la ausencia de enterramientos y el alto nivel de desmantelamiento y destrucción que sufrió la arquitectura a lo largo del tiempo. Bien decía ya la doctora Manzanilla, prácticamente desde la época teotihuacana hasta la década de los años 60 incluso. Bien, ahora sí abordaremos el asunto del complejo arquitectónico Quetzalpopálotl. Consideré que era importante la parte del prestigio porque justamente, como les decía, los habitantes de estos conjuntos habitacionales sí se diferenciaban socialmente del resto de los habitantes de la ciudad. El complejo arquitectónico Quetzalpopálotl se localiza en el extremo suroeste de la Plaza de la Pirámide de la Luna, en la parte superior del sector Norte 4 Este 1. Bueno, esta es una ubicación cartográfica de Milon. Debe su nombre al arqueólogo que lo descubrió, Jorge Acosta, quien en los años 60 del siglo pasado trabajó la zona de la Plaza de la Luna en el marco del proyecto Teotihuacán 62-64, coordinado por Ignacio Bernal. Al lado del arqueólogo Ponciano Salazar, Acosta descubrió lo que llamaría el patio de los pilares o patio de las columnas, un amplio espacio que fue afectado enormemente por dos grandes pozos de saqueo en los que se había acumulado una buena cantidad de fragmentos de piedra con bajorrelieves. Cabe mencionar que estos pozos de saqueo alcanzaron hasta los 6 metros de profundidad y los 4 metros de diámetro. Se habían acumulado en estos pozos fragmentos de piedra con bajorrelieves correspondientes a las columnas labradas que sostendrían los techos de los pórticos. La exploración se concentró entonces en este lugar con miras a reconstruirlo, al igual que el resto del complejo arquitectónico. Conforme avanzaron las excavaciones, se identificaron diversas áreas intercomunicadas que debieron tener funciones que iban desde lo privado hasta lo público, a través de las acciones colectivas, abarcando una superficie de más de 6,000 metros cuadrados. Los trabajos de Acosta se enfocaron a la reconstrucción del patio de los pilares y diversos aposentos del patio de los jaguares. Y contextualizando estos trabajos, hay que pensar que este trabajo se hizo en aproximadamente 2 años. Entonces, realmente fue una labor titánica la de estos arqueólogos, que se enfrentaron además al problema de que no se conocía para entonces en realidad cuál era la distribución o la forma de algunos de los espacios arquitectónicos de la ciudad. Los trabajos de Acosta entonces se enfocaron a la reconstrucción del patio de los pilares y a diversos aposentos del patio de los jaguares, así como a la subestructura conocida como el Templo de los Caracoles Emplumados. Debido a la buena calidad de los materiales constructivos, la presencia de pintura mural, la amplitud de los espacios, las columnas labradas y el hallazgo de algunos objetos hechos con materias primas alóctonas, además de su ubicación estratégica en una de las plazas más importantes de la ciudad, Acosta utilizó el término palacio, como se estiló denominar en esa época a las construcciones con pinturas murales y amplios espacios arquitectónicos. De tal manera que en Teotihuacán, por denominación, existe más de un palacio. Tenemos el Palacio de Tetitla, el Palacio de Atetelco, tomando en consideración que la palabra se utilizó justamente para este tipo de conjuntos que parecían salir del común del resto de las casas más sencillas. El Palacio de Quetzalpopálotl es uno de los ejemplos arqueológicos mejor documentados en Teotihuacán, a pesar de las limitaciones metodológicas de su tiempo, pues él logró establecer la forma general y la posible función del conjunto, así como una cronología bastante acertada a los rangos temporales que manejamos en la actualidad. Bueno, ahora vamos a hacer una breve descripción de la arquitectura de cada uno de los módulos. Creo que es importante justamente para ir comprendiendo cómo es que podría haber funcionado el conjunto arquitectónico. Y también importante hacer notar que esta arquitectura es la de la época más tardía, que vendría a ubicarse hacia el año 450 hasta el 650 de nuestra era, pero que en realidad hay subestructuras debajo de estos edificios y parece ser que la distribución espacial de esas subestructuras denotan otra idea de lo que sería la funcionalidad del conjunto. Es algo que todavía estamos trabajando. Con el objetivo de establecer la posible relación funcional vamos a hacer esta descripción. Sin embargo, cabe resaltar entonces que el complejo cuenta con una secuencia constructiva bastante larga, como lo atestigua el Templo de los Caracoles Emplumados, que vendría a ser de la fase Micaotli hasta los últimos momentos de la ciudad.
Bien, tenemos entonces el módulo Quetzalpapalotl, que es este que está en color guinda. Se compone del amplio patio de los pilares, vamos a ver más imágenes adelante, circundado por grandes aposentos al norte, sur y poniente, los cuales se comunican a través de un pasillo conformado por los pórticos. Para llegar a este patio hay que entrar por una puerta localizada en su extremo sureste, en esta sección. Desde la antesala 1, que a su vez conduce hacia la Plaza de la Luna por medio de las grandes escalinatas, de una gran escalinata, ¿no? Aquí tenemos la comunicación directa hacia la Plaza de la Luna. También cabe mencionar que en un principio Jorge Acosta pensaba que había unidades gemelas, es decir, que hacia el norte tendríamos otro edificio muy similar al Palacio de Quetzalpapalotl. Hemos verificado que no hay otro como Quetzalpapalotl, así que sigue siendo nuestra única evidencia de edificio posiblemente habitado por gente de prestigio. Finalmente, desde la esquina suroeste de la antesala 1 se llega a la antesala 2, hacia esta zona, por aquí, ¿no?, para comunicarnos directamente con lo que sería el conjunto sur y el patio de los Jaguares, que son estas dos unidades. Hacia el norte del patio de los Pilares se comunica con una serie de habitaciones ubicadas en el costado norte del edificio 5, en esta zona. Y de ahí también se puede tener acceso a la Plaza de la Luna. De esta forma hay dos entradas al módulo, lo que sería desde la antesala 1, que sería esta la entrada principal, pero también se puede acceder a través de este pequeño edificio. Entonces, estas serían las dos únicas entradas directas hacia la Plaza de la Luna para comunicar al Quetzalpapalotl. Todos los espacios del Quetzalpapalotl, ahí lo tenemos, tienen muros pintados. El patio de los Pilares cuenta además con columnas labradas con una rica iconografía de aves y almenas en la parte superior de los techos. Las exploraciones arqueológicas de Jorge Acosta al pie de la escalinata de la antesala 1 develaron fragmentos de esculturas de cuerpos ondulantes de serpientes emplumadas. Y en la parte superior de la escalera se localizó una escultura de cabeza del mismo animal, similar a las que decoran el templo de la serpiente emplumada. Bueno, voy a regresar tantito. Módulo conjunto sur, que es este. Se trata de una posible vivienda compuesta por diversas habitaciones distribuidas en torno a un pequeño patio central y un pasillo. Este módulo tiene comunicación directa con el Palacio de los Jaguares a través de una puerta en el poniente. Y posteriormente tendríamos el patio de los Jaguares. Esta es una sección integrada por 13 habitaciones que se distribuyen en torno a un gran patio, este que vemos aquí al frente, de forma rectangular, cuyo límite oriente está formado por un basamento que mira hacia el poniente. Este de acá. Los remates inferiores de las alfardas de la escalinata cuentan con esculturas de crótalos de serpiente. 5 de los pórticos descubiertos cuentan con pintura mural con figuras de felinos que tocan trompetas de caracol. Podemos hablar de un complejo arquitectónico integrado debido a que todas las áreas descritas se comunican entre sí. En términos generales, hay por lo menos dos formas de entrar a él, desde el sector sur hacia el patio de los Jaguares y desde el oriente a través de las escalinatas del Quetzalpapalotl y el edificio 5. Tanto el Palacio de los Jaguares como el conjunto sur son sitios que presentan un acceso más restringido al contar con puertas de pequeñas dimensiones, pero el Quetzalpapalotl tiene una escalinata sumamente amplia que permitiría el flujo de una buena cantidad de personas desde la Plaza de la Luna. El emplazamiento del complejo arquitectónico es el que define la restricción de paso para ciertos grupos sociales, pero el acceso franco solo debió permitirse a quienes hacían uso cotidiano de la Plaza de la Luna y que suponemos que no todos los días había miles de personas, pudo haber sido solamente en determinadas temporadas. Elementos de prestigio. En este complejo arquitectónico se han identificado varios elementos que lo diferencian del resto de los que se encuentran en la ciudad y que lo relacionan con grupos sociales de alto estatus, como por ejemplo, su ubicación privilegiada. Ya hemos mencionado que su emplazamiento lo relaciona directamente con la Plaza de la Luna. Este elemento es muy relevante en términos de que las grandes pirámides y los edificios que forman parte del contexto urbano son el centro neurálgico de la ciudad, particularmente de todo lo relacionado con el culto a las divinidades principales.
La Plaza de la Luna es una de las áreas más antiguas de la ciudad y diversas evidencias demuestran que fue planeada de manera sincrónica con la Gran Pirámide, de forma que las construcciones más antiguas de esta zona datan de la fase Micaotli. Presencia de decoración mural y columnas esculpidas. Prácticamente todos los módulos de este complejo cuentan con pinturas murales, cuya temática identifica a cada espacio. El Quetzalpapálotl tiene pinturas que aluden a lo acuático en la antesala 1, que son las que estamos viendo justamente. Así como grecas escalonadas y 2 aves, una vista de frente y otra de perfil en el patio de los pilares. Las columnas de los pórticos sobresalen en toda la ciudad por su decoración labrada con figuras de aves y símbolos flamígeros, así como caracoles en sección y chalchihuites. El conjunto sur muestra pintura roja casi en todos sus espacios, incluso en la habitación 3 se conservaban hasta hace poco restos de un mural que mostraba una procesión de felinos acompañados por figuras antropomorfas con trajes de animales. Finalmente, el Palacio de los Jaguares cuenta con 4 pórticos en los que los elementos centrales son felinos vistos de perfil. Portando un enorme tocado de plumas frente a una trompeta de caracol y diversos símbolos acuáticos en los que los enmarcan, en donde también se pueden apreciar las máscaras de Tlaloc. Esculturas que decoraron la fachada. Las evidencias recuperadas por Acosta apuntan a que en algunas partes de la fachada que da hacia la Plaza de la Luna se ubicó decoración de serpientes emplumadas ondulantes. Incluso sobre la escalinata encontró una cabeza de serpiente felino muy similar a las del Templo de la Serpiente Emplumada, pero hasta el momento es la que cuenta con mayor tamaño en toda la ciudad. Piezas elaboradas con materiales alóctonos. Nos referimos particularmente a las 2 piezas de Tecali que muestran un simbolismo asociado a las élites. La primera es un fragmento inferior de una lápida esculpida en bajo relieve en una de sus caras, cuyo motivo es el de un personaje antropomorfo, del cual se conserva la parte de la cintura hacia los pies y muestra un rico atavío, así como 2 cuchillos de los cuales penden gotas. Los elementos que sobresalen son las grandes garras de felino que cuelgan cerca de los pies. Tanto el cuchillo como las garras y las finas sandalias permiten visualizar a un personaje que porta elementos de prestigio. Esta pieza se localizó en el relleno de un gran pozo de saqueo en el cuarto poniente del patio de los Pilares. Otra pieza es una escultura en bulto de un felino encontrada directamente sobre el piso del cuarto norte del patio de los Pilares. El felino, tallado en posición sedente, posiblemente estuvo colocado sobre una base del mismo material, de acuerdo con el reporte de Acosta. Vemos entonces que la iconografía del felino es abundante en el complejo arquitectónico, tanto en pintura mural como en escultura. Pues además de estos ejemplos, el Palacio de los Jaguares fue decorado abundantemente con el mismo. Sistemas de drenaje que parten de algunas habitaciones. Una de las redes de drenaje mejor conservadas es aquella que parte del aposento sur y atraviesa el pórtico y el patio de los Pilares en sentido sur-norte, desembocando detrás del aposento norte. Este drenaje además podría asociarse a actividades rituales o ceremoniales, pues en su orificio colector se localizó una gran cantidad de elementos químicos que hablan de colágeno. Además, el registro de este drenaje se encuentra al interior del aposento sur. Al interior también encontramos una pequeña ofrenda de vasijas cerámicas y todo el ducto del canal, que está además manufacturado con materiales de alta calidad, mostró rastros de pigmento rojo a lo largo de su trayectoria. Posibles funciones del complejo arquitectónico. A diferencia de los conjuntos 1E y 1D de la Ciudadela, de los cuales nos acaba de hablar la doctora Jarquín, así como del complejo Calle de los Muertos o de Xala, que también nos ilustró ya la doctora Manzanilla, el Quetzalpapálotl es un módulo urbano que no parece aislado de su entorno inmediato. Al contrario, se integra armónicamente con la Plaza de la Luna y la Calzada de los Muertos hacia el oriente. Los amplios espacios del llamado Palacio de Quetzalpapálotl y el paso casi franco con que cuenta desde la multicitada plaza permiten inferir que hacia la fase Xolalpan se trataba de un lugar en el que pudieron atenderse asuntos de índole pública para ciertos sectores de la población.
pues la suntuosidad y el lujo de su decoración señalan que los usuarios debieron compartir ciertos códigos iconográficos y requerir de todas las comodidades existentes, así como de finos acabados arquitectónicos. Desafortunadamente no es posible establecer qué tipo de asuntos públicos se trataron en este lugar, ni la periodicidad en la que se llevaban a cabo, pues a diferencia de las sedes de gobierno mayas o toltecas, no hay evidencias del uso de bancas o banquetas en los que algún líder otorgara audiencia. Tampoco es posible diferenciar el uso de las habitaciones, a excepción del aposento sur del que les hablé hace un momento, en donde se halló el ducto de drenaje con trazas químicas de colágenos en el entorno de su coladera, que podrían hablar sobre el manejo de sustancias orgánicas como sangre o grasa. La homogeneidad de los aposentos no aporta posibilidades de discernir sobre su funcionalidad, sobre todo también porque durante las propias excavaciones de Acosta y de Ponciano Salazar, los recintos estaban absolutamente limpios, es decir, no había nada sobre sus pisos. En lo que respecta al conjunto sur, este parece ser una vivienda de dimensiones medianas, decoradas con pintura mural, pero sin ningún rasgo que permita argumentar alguna función especial. Finalmente, el llamado Palacio de los Jaguares consta de una serie de habitaciones porticadas, alineadas en torno a un patio y su basamento, con rica iconografía, que alude a rituales religiosos hacia las deidades acuáticas, pero sin mayores elementos referentes al poder o autoridad. Las habitaciones y viviendas asociadas podrían tener un carácter multifuncional, pero poder decir que aquí se llevaban a cabo o se tomaban decisiones que impactaran a gran parte de la sociedad teotihuacana resulta todavía muy difícil. En términos generales, el complejo arquitectónico da cuenta de un discurso social en el que, por supuesto que había jerarquías. La suntuosidad arquitectónica a la que podían acceder ciertos sectores de la sociedad o de la población es evidente. Sin embargo, no hay datos concretos sobre las actividades que estos grupos realizaban, por lo que cualquier interpretación hasta el momento podría quedar todavía en el terreno de la especulación. Ya para concluir, los elementos de prestigio que exhibe el complejo arquitectónico Quetzalpapalotl no resultan suficientes para determinar que nos encontramos ante un palacio, en los términos de un lugar habitado y administrado por una élite que tiene el control de actividades productivas especializadas, distribución de bienes y toma de decisiones. Pues aunque hoy hay un discurso material que utiliza un lenguaje simbólico relacionado con el dios de las tormentas, el cual comúnmente está vinculado con los grupos de poder, así como con los felinos y posibles rituales acuáticos, no hay evidencias de control específico de recursos, materias primas, procesos productivos o relaciones político-diplomáticas. No tenemos un solo signo, un solo símbolo que nos hable justamente de algún linaje o de algún grupo en particular que esté utilizando el espacio que sea diferente a los que se encuentran en otros lugares, como Xala o como la Ciudadela o como el complejo de la Pirámide del Sol. La ausencia de entierros humanos, además, indica que el complejo arquitectónico no era de uso exclusivo para un grupo o para una familia, por lo menos en términos habitacionales, de manera similar a lo que ocurre en otros complejos considerados de uso para las élites. Las evidencias arqueológicas registradas hasta el día de hoy nos permiten pensar que hace falta todavía desarrollar nuevos modelos políticos en torno a las estrategias para acceder y mantener el poder y la autoridad en las sociedades complejas, pues ninguno de los modelos aplicados a organizaciones políticas mesoamericanas se ajusta a las evidencias registradas en Teotihuacán, por lo menos en términos de la existencia de una o varias sedes de poder, ni mucho menos de una administración política centralizada. Lo anterior deriva en una buena parte de la gran destrucción y desmantelamiento que sufrió la ciudad a partir de que colapsaron los sistemas de control social, pues toda el área monumental presenta perturbaciones de magnitudes considerables, en muchas de las cuales pudieron haberse destruido los símbolos de poder. Se requerirá entonces de nuevos indicadores arqueológicos para identificar la o las sedes de poder y de gobierno en Teotihuacán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega.
Yo quisiera invitar al público y a los ponentes a discutir estos 3 ejemplos, a preguntar, a hacer comentarios. Daremos 20 minutos para esta interacción y después 10 minutos de pausa por si necesitan tomar un café, pasar al tocador, en fin. Así que bienvenidas los comentarios, incluso a las doctoras Jarquín y Ortega, al público presente. A ver, sí. Buenos días. Hola, Olaf. Gracias por este panorama amplio en diferentes conjuntos palaciegos, retomando el concepto de Flannery, pero que usted muy bien lo pone en la lengua de Cervantes, porque de repente tenemos muchas terminologías que necesitamos aterrizar en nuestra lengua. Y me llamó la atención en la exposición de las 3, tomar en cuenta que el asiento del poder es propiamente este conjunto palaciego, en el que no solo están quizás las habitaciones reales, pero también, por ejemplo, los técnicos adscritos, attached multi-craft compound, o algo que lo ponga. Lo que me gustó es ver que esos talleres adscritos que están propiamente dentro del conjunto palaciego producen varias cosas, no solo una. Y en esta usted expuso muy bien el caso de del hueso, y en algunos casos como el mismo hueso se utiliza para transformar la mica, y probablemente con los indicadores arqueológicos producción de textiles. Es decir, dentro de este conjunto tenemos estos talleres sumamente especializados. Sin embargo, en los 3 casos observo, por ejemplo, la representación de las esculturas de felinos. En el caso de Shala, 2 monumentales desafortunadamente desintegradas. En el caso de la doctora Jarquín, en C6, tenemos este pequeño felino completo, y en el caso de Verónica, nos cita el caso del felino de Travertino. Es decir, tenemos al menos lo que comentabas, estos indicadores de prestigio, pero mi comentario sería, en alusión a lo que nos comenta la doctora Manzanilla, en el estatus que tenían probablemente lapidarios, en otros casos otros productores de diversas artesanías, pero en el caso de la escultura, probablemente se produjo adentro de esos conjuntos palaciegos, o bien hay una red interna de flujo de bienes. Y ahí es donde quizá valga la pena poner otras categorías de tipos de producción y cómo circularon, y más bien categorizar en términos antropológicos, de antropología económica, este flujo de bienes. Porque está bien, en el caso de la mica, tenemos la hipótesis de las probables caravanas. Me gusta cómo lo reconstruye en su publicación de 17, pero un poco más tener la fotografía a amplio nivel de la circulación de esos bienes y caracterizarla, porque por ejemplo tenemos intercambios down the line, es decir, de mano en mano, o tenemos intercambio a larga distancia, pero poner un poco más de énfasis en esta circulación de bienes, que viendo las rocas, así a grosso modo, tomando en cuenta el felino, por ejemplo, de la Ciudadela en C6, también en el conjunto central otros fueron cavados, y si mal no recuerdo, Báteres y el doctor Cabrera, por ahí, por la pirámide del Sol, tienen estos felinos, y en términos escultóricos hay una correlación con el tipo de metate que expone la doctora Jarquín. Entonces, simplemente preguntar, ¿cuál sería la situación social de estos artesanos, que no me gustaría en este caso los escultores
agruparlos en el caso de la lapidaria. ¿De dónde vienen y qué estatus habrán jugado en estos conjuntos palaciegos? Gracias y felicidades, me ilustraron bastante. Gracias, Olga, fue un gusto verte, de hecho. Bueno, sí, los lapidarios tuvieron seguramente una posición importante. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, uno de las figuras que hay en el patio de los glifos de la Ventilla, que hace alusión a una pequeña cuentita en forma de felino, parece ser, que bueno, ha sido interpretado como probablemente el símbolo de los lapidarios, ¿no? De hecho, en algunas tesis se menciona, ¿no?, que se puede haber sido el símbolo. Y al tener un símbolo, pues obviamente hablamos de gente que está socialmente bien ubicada, ¿no?, identificada. Y además el manejo de las piedras en Teotihuacán pues fue fundamental, sobre todo de las piezas foráneas, ¿no? Las piedras foráneas, perdón, las piedras verdes, lo decía la doctora Manzanilla, como elemento de prestigio, de abundancia, que están en las ofrendas importantes de muchos edificios. Tenemos grandes estelas de piedra verde en diferentes partes de la ciudad, ¿no? La piedra verdes o blancas fungieron funciones muy importantes. Y por supuesto los lapidarios debieron haber sido pues de los principales grupos que las élites o la gente del poder pues tenía a su cargo, ¿no? Simplemente el hecho de traer materiales de regiones tan lejanas requiere de una especialización y de un control, pero de recursos para traerlos desde lejos. En muchos casos, gracias al trabajo que hemos hecho sobre la lapidaria de Xala y Teopancasco, con el doctor Emiliano Melgar del Museo del Templo Mayor, hemos visto que la jadeíta que llega a Xala viene ya hecha del área maya, no se procesa en Teotihuacán. No hay, este collar de ofrenda fundacional viene hecho con técnicas mayas desde el área maya. En cambio, las serpentinas, cuarzos verdes, etcétera, pueden tener espacios de trabajo lapidario en estos sectores con especialistas adscritos a la estructura palaciega o del centro de barrio. Entonces, depende del tipo de material, tendríamos que ver estas distintas posibilidades. El caso que la doctora Ortega nos presenta del tecali y los travertinos del centro sur de Puebla, necesitaríamos que el doctor Melgar viera las huellas de trabajo para ver si se están haciendo con las cadenas operativas que ya se reconocen como teotihuacanas o vienen hechas desde el centro sur de Puebla. No sé si la doctora Jarquín quiere decir algo. Sí, bueno, es interesante el comentario suyo. Y efectivamente, están detectadas el origen y la forma de llegada. El espacio de exponer siempre para hablar de la gran ciudad va a ser poco, pero como dice la doctora Manzanilla, las técnicas, los procesos tienen rasgos, técnicas identificables. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en lo personal ese disco, ese círculo del quincunce trabajado. El material fue identificado como parte de la región de Puebla Guerrero. Es muy limpio el material. Entonces, estamos hablando de la gran urbe mesoamericana, que todo mundo posiblemente tenía interés de conocerlo una vez en la vida y aprovechaba para traer ofrendas, pero en lo personal creo que las caravanas también traían cosas materiales de intercambio. Así es que creo que los acotamientos, los señalamientos de la doctora Manzanilla respecto a las rutas de comercio es muy importante y creo que fue uno de los elementos que causó crisis, la limitación, el corte de parte de esas rutas de comercio e intercambio en la crisis final de Teotihuacán. Había otra pregunta por ahí. Bueno, buenos días. Me da cierto
gusto ver este tipo de conferencias, porque ya se está perdiendo mucho el intentar llegar a explicar algo. Y, por ejemplo, en el INAH se presentan conferencias que no tienen ninguna relevancia académica. Bueno, regresando. En este caso es respecto a estos lugares de poder. Según en el México posclásico, teníamos 3 tipos de gobierno, uno que era la Triple Alianza, el otro era los 4 señoríos, uno tercero propuesto por Luis Reyes, que es de un gobernante principal con 7 accesorios. Y hay otra propuesta que es la existencia de un solo gobernante con 25 personajes gobernando con él en el mismo lugar. La pregunta va a esto. Supuestamente, lo que estoy viendo aquí, no es supuesto, se está trabajando el concepto de palacio o Tecpan desde totalmente una perspectiva europea, o sea, una visión eurocentrista. Esto me causa cierto resquemor porque lo que estamos definiendo con estos conceptos no es un gobierno mesoamericano, sino un gobierno de índole europea. ¿En qué sentido va esto? Primera pregunta es, ¿los gobernantes que ustedes manejan son de origen genealógico o son de elección popular, por decirlo de alguna manera? Esa es una pregunta que contaremos después. Esto viene precisamente por esta situación. ¿Cómo voy a definir yo como arqueólogo lo que es un palacio cuando esté excavando uno? Yo que sepa, no existe hasta ahorita ningún arqueólogo que haya excavado un sitio y diga, estos son los elementos arqueológicos que definen a un palacio. Si me equivoco, compañeros, corríjanme. Entonces, la pregunta es esta, ¿lo que ustedes están trabajando en sí representa lugares de gobierno o son lugares que pueden tener otro tipo de función? Esa pregunta va basada en esta situación. Supuestamente, en Mesoamérica, en el posclásico, el centro ceremonial o espacio sagrado tenía principalmente 3 edificios emblemáticos. Uno que era el Teocalli, que siempre era el edificio más importante y más sobresaliente de todo el sitio. El otro era el Tecpan, o lugar de gobierno. Y el otro sitio que no se ha trabajado, bueno, el otro edificio que no se ha trabajado mucho es el Cuaucali. Entonces, ante esta situación, la pregunta es esta, porque hay una fuente que nos refiere cómo estaba constituido, bueno, el aspecto físico de la fuente. Dice que este palacio estaba constituido de un cuadrángulo en el cual en las 3 de las paredes había un poyo, que es una banqueta donde se sentaban los icpales de los gobernantes. Entonces, ante esta situación, como le digo, yo lo que he visto es que estamos utilizando conceptos europeos para definir, y como arqueólogos debemos ser precisos al definir algo, porque cualquier tontería que uno diga va a ser reproducida, caso como el del Atlaltecutli, que por un mal entendimiento del compañero la interpretó en ese sentido. Entonces, esta sería la pregunta, como les dije, ¿están ustedes trabajando lugares de gobierno o de alguna otra cosa? Y la otra también extendida al público es, ¿quién ha excavado un lugar y ha encontrado un elemento arqueológico que me pueda definir sin duda alguna que estoy trabajando con un Tecpan? A ver, estamos comenzando un simposio que precisamente va a presentar varios casos de palacios excavados, algunos de los cuales sí tienen connotaciones de sedes de poder y otros no necesariamente. Y comenzamos con el caso difícil de Teotihuacán, precisamente porque el tema del sistema de gobierno de Teotihuacán es un tema que se está investigando. Nadie, absolutamente nadie, ha podido resolver el problema de qué tipo de gobierno tiene la gran ciudad de más de 100,000 personas de carácter multiétnico que fue la primera gran ciudad del centro de México. Entonces, comencé con este ejemplo por ser el más difícil, porque se presentaron 3 estructuras emblemáticas de la ciudad. Una de ellas en la Ciudadela, que la doctora Jarquín en su tesis doctoral señaló que no parece ser necesariamente una sede de gobierno, como el doctor Armillas, el doctor Cowgill originalmente propusieron, sino posiblemente residencias de grupos
adscritos a los rituales que se hacían en la ciudadela. Por lo menos eso es un poco la conclusión de la doctora Jarquín. La doctora Ortega nos presenta otro ejemplo emblemático que todo mundo alguna vez sospechó que pudiera haber sido una sede de poder político, pero su análisis arquitectónico revela una estructura conectada con el entorno urbano y que probablemente tenga otra función en el espacio urbano, que habría que explorar más qué tantas funciones podemos señalar para el Quetzalpóatl. Alguna vez supusimos que pudiera haber sido una sede de alguno de los gobernantes, dada estos enormes pozos de saqueo donde aparecieron estas estelas de personajes muy de alta alcurnia de Teotihuacán y que pudieran haber revelado un aspecto de gobernante, pero el problema de Teotihuacán es el más espinoso de todos los ejemplos que veremos, porque precisamente el tema del gobierno no está solucionado. Así que no es ahorita el momento de discutir este tema, sino al final del simposio, cuando se vean ejemplos más certeros de sedes de gobierno. La estructura corporativa de Teotihuacán es uno de los problemas porque para mí establece una excepción en Mesoamérica. Y trabajar con una excepción sin fuentes escritas es precisamente lo más difícil de la arqueología mesoamericana. Así que empecé por estos ejemplos, primero porque yo trabajo en uno de ellos, segundo porque mis colegas aquí han excavado otros 2 ejemplos y para que ustedes vean que no es sencillo el problema. Pero abordaremos más adelante ejemplos del epiclásico que son mucho más, digamos, claros y sobre todo ejemplos del posclásico que sin duda alguna con la ayuda de fuentes y después también ejemplos mayas que además de la escritura está la iconografía, está casi sabemos la vida y milagros de los gobernantes de tal manera que sin duda alguna podemos adscribir sus sedes de gobierno, de decisiones, de residencia y de rituales, almacenamiento. No sé si quieres agregar algo. Bueno, yo le quisiera responder al compañero que entiendo su preocupación, pero es muy delicado afirmar que no haya algún estudio encaminado a eso. Yo lo invito a revisar el artículo de la doctora Manzanilla sobre el proceso, cómo definir un palacio en Teotihuacán o en la época prehispánica, es muy interesante y todo lo aborda en base a propuestas sustentadas. Creo que sería un gran aporte que se propusiera como resultado de esto alguna concepción, algún término. Teocalli, el área administrativa, aunque indudablemente tenía base religiosa, es otra cosa, Teo, la casa de Dios. Entonces, yo los invito a que empecemos ahorita a reflexionar sobre eso. Es un tema apasionante, que hay investigadores que han dedicado su vida plena, completa, a investigar. Hablo de trabajo de campo y de interpretación. Entonces, pues, hay que revisar bien la bibliografía y ponernos a hacer propuestas. Por último, yo considero el nombre, la función, cómo estaba, que nos lleven a hacer propuestas de una situación que todavía está en discusión, aunque todo nos lleva a concluir un estado muy especial del tipo corporativo. Espérense, a ver, momento. Quisiera yo que esto lo dejáramos al final del simposio porque necesito dar 10 minutos de receso para que puedan, en fin, estirar las piernas porque a las
12 en punto necesitamos regresar para continuar el siguiente bloque y podemos retomar esta discusión más adelante. Sí, Así no que- nos aislamos de esta nueva generación. ¿Mandé?